Bueno, muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo de comunicación oral y escrita para la Facultad de Ingeniería Industrial. En el día de hoy nos dedicaremos un poquito a mirar los temas de la comunicación, de sus formas. Sobre todo haremos énfasis en la comunicación escrita. Voy a empezar entonces a compartir pantalla. Voy a esperar aquí a que quede completamente ampliada para que ustedes tengan un contacto con esta información. Bueno, muy bien. Entonces, mientras el computador decide activarse, vamos a decir que hay distintos tipos de comunicación. La comunicación es una comunicación que nos permite a nosotros encontrarnos de diferentes maneras en las etapas de socialización con todos los seres humanos. Entonces, hay una comunicación verbal que tiene que ver con lo oral y con lo escrito. Hay una comunicación de carácter corporal o gestual, que es el lenguaje del cuerpo, que ya les había comentado a ustedes que corresponde más o menos al 80% de la interacción de los seres humanos. Una comunicación simbólica que no tiene las características ni de la verbalidad ni de la gestualidad, sino se manifiesta a partir de las producciones artísticas, de la literatura, la pintura, la escultura, la música, el cine. La idea es expresar sentimientos e ideas de forma diferente a la utilización de una estructura de carácter lingüístico que viene a ser nuestra lengua materna o una lengua aprendida. También tenemos una comunicación que se hace a partir de la imagen, que es gráfica por excelencia, y tenemos una comunicación virtual a la que podemos acceder a partir de las nuevas tecnologías. Hoy nos vamos a dedicar un poco a lo que es la comunicación escrita y todas las condiciones que nosotros tenemos que tener presentes a la hora de escribir o de redactar. Primero, la comunicación escrita no está ni sometida ni a espacio ni a tiempo. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando uno está redactando, cuando uno se enfrenta a la pantalla de un computador o a una hoja en blanco con un esfero o un lápiz en la mano, finalmente hace todo un proceso de organización de las ideas, de codificación, de decodificación también para saber cómo se envía este mensaje al interlocutor, al receptor de la información, pero yo me tomo mi tiempo para evidenciar lo que va a ser esa dimensión comunicativa, para saber qué quiero hacer con el texto, qué efecto quiero producir, si quiero conmover, si quiero denunciar, si quiero simplemente narrar o si quiero contar cosas. Entonces, este ejercicio se realiza en un tiempo completamente diferente al que utilizaría la persona que recibe mi escrito para leerlo. Por lo tanto, se realiza en dos momentos completamente distintos y pues también el que recibe tiene la opción de determinar en qué momento va a abrir y a recibir esa comunicación. La comunicación con el interlocutor no es inmediata, entonces se va a demorar un poquito. Se puede aumentar la dimensión comunicativa porque yo tendría la posibilidad de corregir, de revisar cuál es el contenido, de planificar muy bien todo eso que le va a llegar a mi interlocutor. Hay mayor posibilidad de decir las cosas de manera elaborada, puedo revisar con qué estilo estoy escribiendo, qué tipo de complejidad gramatical tiene el texto que estoy escribiendo. La composición nos lleva al escenario de creación y de sensibilidad, porque yo pues quiero contar historias y quiero decir cosas que finalmente van a llegar a la otra persona. ¿Cómo las digo? Pues es ahí donde defino qué hacer. Ya sabemos que la comunicación se manifiesta por niveles. Hay un nivel de contenido. Ese nivel de contenido es justamente el texto, pero hay un nivel de carácter relacional. Entonces, si el primer nivel de contenido es el qué estoy diciendo y a partir de la utilización de una estructura de carácter lingüístico, en el caso del nivel relacional es cómo lo digo, cómo llego a mi lector, qué es lo que yo quiero producir, cómo lo va a recibir.
Muy bien, entonces estas son unas características específicas que hay en la comunicación de carácter escrito. Pero vamos a ver a la hora de redactar qué tengo que tener en cuenta. Lo primero, los textos tienen que ser claros. Los profesionales de comunicación escribimos para todo el mundo y escribimos para todo el mundo. Ya les he contado cómo se estructura, por ejemplo, la noticia a partir de las 5W en el primer párrafo de la noticia, después de haber escrito un titular. En el primer párrafo de la noticia va la respuesta a esas preguntas que Harold Laswell dijo que eran fundamentales y que reconoció la academia y que reconoció el mundo de los comunicadores y de los periodistas como base fundamental y ejercicio necesario para la redacción de una noticia. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, las preguntas que desencadenan de forma posterior una serie de intervenciones a partir de la argumentación son el qué y el quién, porque normalmente nosotros hacemos que nuestra comunicación tenga arraigo en el qué o en el quién, como hemos estado trabajando la lectura y el análisis de las noticias, entrenándonos un poquito en ese ejercicio de focalización. Las demás preguntas son complementarias, cómo, cuándo, dónde, y si el texto permite incluir la opinión del autor, pues entonces podríamos dar respuesta a preguntas como el por qué y el para qué. Sin embargo, cuando uno ve la información que va en general dirigida a la opinión pública a través del género noticia, encontramos nosotros que es el lector quien saca las conclusiones. Entonces, dentro de ese parámetro, debo garantizar que mi texto sea claro, que mi texto sea entendido de primera mano, que no tenga posibilidades de presentar ambigüedades en el entendimiento porque pues no tiene sentido. En el caso de la concisión, entonces vamos a utilizar palabras justas. ¿Cuáles son las palabras justas? Las palabras adecuadas. Ustedes ya saben que no hay más cosas que palabras ni más situaciones que palabras, sino hay tan, tantas palabras como tantas situaciones puede haber, como en el caso de el querer, del amar, del adorar, del idolatrar, que se utilizan en instancias distintas o en escenarios diferentes de comunicación, más entre ellas, aunque demuestran un afecto, necesariamente no son iguales. Ahora, la concisión lleva a que nosotros digamos las cosas en su justa proporción. Entonces, por eso es que se habla de concisión. Verosimilitud, por muy inverosímil que parezca el hecho, es decir, siempre tenemos que estar con la verdad. No vamos a inventar, porque la otra persona que no conoce dentro de qué contexto estoy escribiendo y si le llega un texto que corresponde a una falsa información, pues se convierte como en todo lo que se han convertido en las últimas noticias de las que están echando mano en las redes sociales, que son noticias falsas o fake news. Por lo tanto, es aconsejable y muy saludable siempre decir la verdad. Hay un autor en comunicación que se llama Jürgen Habermas y uno de sus trabajos tiene que ver con los universales del habla. Y estos universales del habla determinan cuatro aspectos. Primero, inteligibilidad. ¿Qué es inteligibilidad del proceso de comunicación? Que la comunicación clara, que la comunicación oportuna, que la comunicación que se entrega al otro tiene que ser lo más precisa posible y debe tener un nivel de entendimiento por parte de quien la recibe. Por otro lado, hay un aspecto de verdad en el cómo se dice, veracidad desde mis sentimientos. Yo no puedo andar con dobles agendas y engañando, no. Si no siento, pues no digo. Y si realmente tengo algún sentimiento, pues soy respetuosa en el planteamiento, pero específicamente las cosas las digo tal como son. Y el otro principio es el de rectitud, haciendo caso a la normatividad vigente, sobre todo, por ejemplo, cuando uno tiene que regirse a un contexto específico. Los juristas
tienen mucho cuidado de plantear las cosas de acuerdo a cómo la ley las ha establecido. Ustedes saben que la Constitución es la norma de normas y de todas esas normas, de todos esos articulados que hay dentro de esa Constitución vienen los demás derechos y viene una organización jurídica. Entonces está lo familiar, está lo penal, está lo tributario, pero entonces hay un ordenamiento de la ley. Si nosotros tenemos que hacer caso de un ordenamiento específico, pues obviamente entre los parámetros de rectitud utilizamos la normatividad completamente vigente. Evitar la ambigüedad, es decir, no podemos permitir que el receptor de la información piense lo que realmente no queremos que piense. Por lo tanto, debe haber una claridad en el planteamiento para que la información sea la que es. Y densidad, eso hace referencia a que hay muchos temas, sobre todo, por ejemplo, los temas científicos, los temas médicos, los temas jurídicos, los temas matemáticos, que requieren de saberes especiales, también utilizan un lenguaje que es propio de la disciplina. Nosotros tenemos dentro de nuestra lengua la posibilidad de plantear las ideas, las situaciones y las cosas en una naturalidad y en una claridad que necesariamente no tiene que llegar a complejizar el texto o a volverlo denso a partir de la utilización de un lenguaje que nadie entiende. Cuando yo realmente estoy haciendo el ejercicio de comunicar, lo hago desde evitar esa densidad. Como decía un profesor mío de economía, y esto a nivel de zapatero, ¿qué significa? Que lo entienda todo el mundo. Y uno no está sacrificando estilo, y uno no está sacrificando la manera o la forma en que la dice, si es el caso de pensar en el tema de densidad, que todo el mundo entienda lo que se está diciendo. ¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta? Por ejemplo, la sencillez. Y la sencillez sin llegar al tema de la vulgaridad. La sencillez en palabras que no sean de aquellas que cada 2 minutos uno está leyendo y tiene que recurrir al diccionario porque no comprendió, sino palabras sencillas que sean contundentes, adecuadas al texto que se está planteando, de forma natural, con la conexión necesaria. Para eso nos ayuda específicamente el contexto gramatical desde el punto de vista que hay conectores como las preposiciones ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre y tras, que son las que nos enseñaron en el colegio, que nos sirve para unir ideas. Y dentro de esta hilación de ideas, pues tenemos la posibilidad de hablar de muchas cosas, pero de una forma muy, pero muy concreta. El texto también debe despertar el interés humano, o sea que todo el mundo debe acercarse al ejercicio del lector, al ejercicio de recibir una información tal cual como es, pero que obviamente el autor debe preocuparse porque para todo sea necesario leer, ya que no leemos pues tanto, pues por lo menos lo que leamos llegue de manera oportuna. El tema de la variedad es importante en cuanto a aspectos formales y en cuanto a aspectos de contenido. Muy bien, vamos entonces a empezar a hablar acerca de aspectos gramaticales. Si hablamos de aspectos gramaticales, uno de los conceptos que más le da brega a las personas es justamente el tema de la acentuación. En nuestra lengua castellana nosotros tenemos unas palabras agudas, unas palabras graves, unas esdrújulas y otras sobreesdrújulas. Pero antes de pensar en qué clasificación entran, necesitamos identificar qué es la sílaba tónica. La sílaba tónica es la que pronunciamos con más intensidad y todas las palabras en nuestra lengua castellana tienen una sílaba tónica. Puede ser cualquier sílaba de la palabra, la última, la primera, la que está en el medio. En fin, por ejemplo, cuando decimos la palabra votar, que decimos votar con V corta y votar, no tenemos la sílaba tónica sobre la primera sílaba. No decimos votar, decimos votar, pero tampoco lo hacemos con excesivo acento porque cuando hay excesivo acento estamos sugiriendo que llega otra amiga que se llama tilde. Pero resulta que la tilde se ha convertido el criterio para identificar cuándo hay tilde y cuándo no hay tilde,
se nos ha convertido en un problema. ¿Por qué? Porque se nos olvidó el concepto, nos lo enseñaron cuando estábamos en primaria. Entonces, no teníamos la conciencia suficiente de saber que necesitaríamos esto para entregar textos. Afortunadamente, hoy en día los computadores tienen todo tipo de recursos para corrección ortográfica y corrección sintáctica, es decir, estructura de planteamiento de la frase y separación de signos de puntuación. Pero incluso hoy en día se sigue presentando el hecho que aún con los ordenadores y con los celulares que tienen la posibilidad de corregir, la gente no corrige y no corrige y se queda con la equivocación. Muy bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo en la penúltima sílaba y es la palabra mano. Hay una sílaba tónica sobre la primera estrofa, la primera palabra, la primera sílaba. Luego venimos con el ejemplo en una antepenúltima sílaba como abaco. Entonces hay una sílaba tónica como palabra, digamos, esdrújula, porque tiene 3 sílabas. Ahí vamos a tener un acento en la primera letra de la palabra. Muy bien, pero ¿qué va a pasar con esta clasificación de palabras? Aquí tenemos algo que lo veíamos en el colegio y no le vamos a contar a nadie que lo vemos ahora, y es el trencito de la acentuación. Entonces ven que tenemos un último vagón donde van las agudas, un vagón que le sigue hacia la izquierda, que es el de las palabras graves, otro de las esdrújulas y otro de las sobresdrújulas. Pero ¿qué realmente es el acento? El acento es una mayor fuerza sobre una sílaba que nosotros tenemos en esa palabra. Y por lo general, en nuestra lengua castellana, solo una sílaba goza de esa particularidad, goza de tener acento. Entonces, por lo general, los acentos no están sobre las consonantes, están sobre las vocales. Hay que identificar específicamente dónde está el acento para definir dónde se hace la mayor fuerza de voz, como lo indicábamos en los ejemplos anteriores. Finalmente, cuando uno identifica, pues tiene que revisar qué tipo de palabra es y cuál es la norma ortográfica que determinaría que llevara tilde o que no llevara tilde. Vamos a tener en cuenta también que, por ejemplo, los adverbios de modo terminados en mente no llevan, digamos, una tilde, simplemente llevan un acento. ¿Cuáles serían estos ejemplos? Nunca estas palabras las vamos a encontrar tildadas. Atrozmente, que viene de atroz, automovilísticamente, baladíamente, el baladí sí tiene tilde sobre la i final, buenamente, que proviene de bueno, cautamente de cauto y felizmente de feliz. Entonces, vamos a ver acá cuáles son esas palabras agudas. Entonces, las palabras agudas las vamos a encontrar con mucha facilidad. Son aquellas donde el acento o la intensidad va en la sílaba tónica que está en la última sílaba de la palabra. Entonces, estas palabras agudas, aquí vemos unos ejemplos. Tenemos caparazón, tenemos limón, ratón, escalón, montón, sofá, está, Rubén, parchís, carbón, está, ventilador, en fin. Estas palabras agudas, ¿cuándo se van a tildar? Aquí tenemos más ejemplos. Tenemos acción, acordeón, adicción, admiración, alegró, anís, avión, perdón que las quité, café, cajón, calzón, caminarán, caminó, avión, bebé, beberá, en fin, todas llevan el acento sobre la última sílaba. ¿Cuándo se van a tildar las palabras agudas? ¿Cuándo creen ustedes que lleva tilde la palabra aguda?
pensando cuando lleva tilde la palabra aguda, que era lo que decía el trencito de la acentuación. Bueno, entonces, si ya lo contestaron, cuando terminan en vocal, en N o en S, esa es específicamente la norma. Entonces, son palabras que llevan el acento en la última sílaba, cuando se tildan, cuando terminan en vocal, en N o en S. Pero tenemos otra familia de palabras, aquí las vemos, las palabras agudas van en el último vagón. En el vagón que le sigue van las palabras graves. Estas palabras llevan acento en la penúltima sílaba. Cuando llevan tilde, cuando terminan en todo menos en N o menos en S. Entonces, si tienen la sílaba tónica en la antepenúltima, entonces, por ejemplo, si hago la separación silábica, que es necesario separar, por ejemplo, la palabra portátil, como computador, ¿no? Portátil. Portátil. Entonces, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, y cumple con la condición de tener el acento sobre la antepenúltima. Cárcel. Ahí yo solamente tengo dos sílabas. Entonces, cárcel tiene sobre la A la sílaba tónica. No termina ni en N, ni en S, ni en vocal, y entonces se marca la tilde. Así todas las palabras que ustedes en este momento están viendo. Llegamos entonces a una clasificación que es la de las palabras esdrújulas. ¿Cuándo una palabra es esdrújula? Cuando la sílaba tónica o acento o intensidad de la palabra se encuentra ubicado en la antepenúltima sílaba, se le reconoce como palabra esdrújula. Entonces, esta palabra esdrújula siempre se va a acentuar. Solamente en nuestra lengua castellana hay una excepción y es cuando las palabras son adverbios derivados de un sustantivo que termina en mente. Cuando vemos esta excepción, ninguna de estas palabras se va a tildar, por más de que sea palabra esdrújula, que siempre va a tener tilde sobre el acento, es decir, sobre la vocal que lleve la sílaba tónica. En este caso tenemos, por ejemplo, cruelmente, lentamente, igualmente, sabiamente, neciamente, mayormente, menormente, fuertemente. Son adverbios terminados en mente y por más de que tengan acento o sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, nunca van a llevar tilde porque están exceptuados de la norma. Ahora vienen las palabras sobre esdrújulas. Las palabras sobre esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la sílaba anterior a la antepenúltima. O sea, muchos de ustedes dirían la tras antepenúltima, o sea, en el cuarto vagón. Para esta es fácil porque todas, absolutamente todas llevan tilde. Las palabras sobresdrújulas que llevan tilde generalmente son verbos que van unidos a los complementos indirecto o directo o son adverbios. Aquí tenemos algunas palabras sobresdrújulas. Por ejemplo, diciéndoselo, búsqueselo, envíemelo, hágasela, óigasenos, decíamosle, en fin. Hay una observancia en los últimos tiempos y es que definitivamente la Academia Real de la Lengua determinó que todas las palabras, así estuvieran escritas en mayúscula sostenida o que la tilde fuera sobre una mayúscula, siempre debería marcarse la tilde. Hubo una época en la que no se marcaba si era mayúscula, pero desafortunadamente se generaron muchos inconvenientes a la hora de leer y entonces por falta de tildes no se encontraba, digamos, la forma adecuada de leer o de pronunciar las palabras. Incluso dentro de esto quedó
incluida toda palabra que haya provenido de otra lengua, que es lo que se denomina extranjerismo, y que nosotros tuviéramos conocimiento de que hubiera sido aceptada por la Real Academia de la Lengua para incluirla dentro de nuestra condición de acentuación y de tilde. Entonces, hay ciudades como por ejemplo Washington, Remington, el nombre de Hitler, un apellido americano como Patterson, Wagner, un compositor alemán, marketing, así sean palabras que provengan de extranjerismos, necesariamente hay que marcar la tilde. Para tener en cuenta, las palabras que son monosílabas, así tengan acento, nunca tienen tilde, porque una monosílaba es de una sola sílaba. Mono implica uno. Entonces, yo por más de que tenga el sol y que haya un acento o una sílaba tónica o una acentuación tónica sobre la O, no le puedo marcar tilde. Entonces, ahí sí definitivamente hay una regla y es que toda palabra monosílaba no tiene tilde. Hay otra condición y es para la palabra guión con sus afines como guié y guío. Están afectadas por un triptongo ortográfico y por lo tanto deberían tildarse. Se tildan diacríticamente palabras como de, que proviene del verbo dar, o como se, del verbo saber. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es una tilde diacrítica. Es la que se marca en algunas ocasiones sobre ciertas palabras para indicar una función especial dentro de la frase. Entonces, si la palabra tiene una función especial dentro de la frase, vamos a encontrar casos como este. Aquí ven ustedes que escribo mi y mi. No es que me haya enloquecido, es que hay tres condiciones para poder tener en cuenta si ese mi lleva tilde o no. En el caso de que estemos hablando de un sustantivo masculino, que es una nota musical, ustedes saben que la escala musical tiene varias notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y ese mi tiene una tilde. Entonces, el artista falló el mi de la canción. En este caso, como es nota musical, no le voy a marcar la tilde, pero si se tratara más adelante de un posesivo, ya van a ver que sí lleva tilde. En ese compás falta el mi. En este caso, no se tilda por haber asumido que de lo que estamos hablando es de la nota musical. Siempre que esté haciendo el texto referencia a la nota musical mi, no se tilda el mi sobre la i. ¿Cuál es el segundo caso? Como adjetivo que indica posesivo singular, cuando el mi se puede cambiar por mío o mía, tampoco se va a tildar. Entonces, el ejemplo es, nunca pude realizar mi deseo. ¿El deseo de quién es? Pues mío. En ese caso, como hay esa situación o esa condición de pertenencia, ese mi no va con tilde. Todo ocurrió por mi culpa. ¿De quién es la culpa? Pues mía. En esa condición de adjetivo que indica posesivo singular, no utilizamos tilde sobre el mi. Nadie comprendió mi buena intención. ¿De quién es la intención? La intención es mía. Por lo tanto, ese mi es otro adjetivo que indica un posesivo singular. Entonces, necesariamente ahí no hay tilde. Entonces ya vimos dos condiciones, como adjetivo de posesivo singular y como nota musical. Pero viene el tercero de los casos. Cuando el pronombre personal complementario de la primera persona aparece, en todos los casos se tilda. ¿Cuál es ese pronombre personal complementario de primera persona? A mí no me agrada tu actitud.
Aquí yo no puedo decir, a mí o no me agrada tu actitud, por lo tanto está muy claro que es un pronombre personal complementario de primera persona y en este caso sí se tilda. A mí no me agrada tu actitud. Todos se excusaron ante mí. Nuevamente aparece el pronombre personal. Ante mí, pronombre personal. Vendrá por mí a las 7. Muy bien, vamos a ver entonces qué otras condiciones trae nuestra lengua castellana. Diferencia entre el tú con tilde y tú sin tilde. Cuando se trata de un adjetivo relativo a tuyo o tuya, cuando yo puedo cambiar ese tú por tuyo o tuya, no debe llevar tilde. Cuéntame tu propósito. Muéstrame tu tarea. Necesito tu ayuda. Aquí hay un adjetivo que es relativo a tuyo o a tuya, pero específicamente se maneja en la forma tú. Entonces, ahí no marcamos tilde. ¿Cuándo sí se marca tilde? Cuando el tú desempeña el papel de sujeto de la oración. Entonces, cuando tú llegues, ¿quién es el sujeto? Pues tú. Si yo me estoy refiriendo a Carolina y le estoy diciendo, cuando tú, Carolina, llegues, salgo. Entonces, en este caso, cuando se convierte en sujeto de la oración, ahí sí se marca la tilde. Me alegro porque tú has triunfado. ¿Quién triunfó? Pues tú, Carolina. Necesito que tú me ayudes. ¿Quién es el que va a propiciar la ayuda? Pues Carolina. Tú me dijiste una mentira. ¿Quién es la que tiene en este momento ramitas y pajaritos en la nariz? Pues Carolina. Entonces a Carolina la estoy reemplazando como sujeto por el tú y ahí se marca la tilde. Otra condición, te y te. Cuando me estoy refiriendo al nombre de la letra que está en el abecedario, S, T, U, W, esa T no tiene tilde. Se escribe con T. Esa T va en mayúscula. Estoy haciendo una corrección, por ejemplo, sobre el texto. Pues si me estoy refiriendo a Teresa y escribieron Teresa con minúscula, entonces yo digo, esa T va en mayúscula. En ese orden de ideas, ese T no lleva tilde. Ah, bueno, aquí me quedó mal escrito. Se te borró del texto. Entonces, en ese caso, no va con tilde. En los casos de pronombre personal, no se tilda tampoco. Por ejemplo, cuando te lo dije, no me creíste. Es necesario que te presentes hoy. ST es pronombre personal. Encontramos otra condición y es muy frecuente. Es el más con tilde y el más sin tilde. Si el más se puede cambiar por la palabra pero, no lleva tilde. Vamos a ver entonces en qué casos. El ataque fue fuerte, mas no hubo necesidad de huir. A ver, cambiémosla por el pero, a ver qué pasaría. El ataque fue fuerte, pero no hubo necesidad de huir. En ese caso, no lleva tilde. Estoy triste, mas no derrotada. Estoy triste, pero no derrotada. Por lo tanto, no lleva tilde. La suerte cuenta, mas no lo hace todo. La suerte cuenta, pero no lo hace todo. Entonces, en ese orden de ideas, el más no se tilda. En este caso, sí se tildaría cuando es adverbio de cantidad. Cuando me estoy refiriendo a que hay cantidad en el concepto expresado, ahí sí va con tilde. El más es para sumar. El signo de la adición es el más. Era la 1 de la tarde, más o menos, cuando llegamos. Ahí está contando horas, ¿no? Y hace la función de sugerir cantidad.
Busqué más de 2 veces. ¿Cuántas veces la buscó? 7, 6. Como hace referencia a cantidad, en esa condición sí se tilda el más. Otra palabreja que normalmente nos equivocamos, aún y aún con tilde. Cuando equivale a una conjunción inclusiva que sugiere el concepto hasta, no lleva tilde. Vamos a ver los ejemplos. Aún los niños pueden ver la película. Hasta los niños pueden ver la película. No lleva tilde. Se sentía triste aún cuando estábamos en fiesta. Se sentía triste hasta cuando estábamos en fiesta. Aún sus enemigos lo retan. Ahí quedó, lo restan y es lo retan. Ese aún no lleva tilde. Vamos a ver entonces también otro concepto y es el concepto del qué, del quién, del cómo, del cuándo y del dónde. En esta condición, marcamos siempre tilde, siempre y cuando estas palabras estén haciendo referencia a frases interrogativas o a frases exclamativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese qué va con tilde. ¿Qué estás diciendo? Como esa expresión exclamativa o admirativa lleva tilde. En el caso de quién, ¿quién lo dijo? Estoy preguntando, es interrogación. ¿Quién fue? Estoy exclamando. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Interrogativa. ¿Cómo pudo pasar esto? Exclamativa. ¿Cuándo te lo contaron? Interrogativa. ¿Cuándo pasó? Exclamativa. ¿Dónde estás? Interrogativa. ¿Dónde lo encontraste? Exclamativa. En todos estos casos existe la condición específica del que las palabras qué, quién, cómo, cuándo y dónde deben ir con tilde. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de producción del texto escrito. ¿Qué debo tener en cuenta cuando voy a producir un texto? Primero, que nadie escribe de lo que no conoce. Por lo tanto, es absolutamente necesario tener un conocimiento de lo que se va a tratar en el escrito. Si yo no conozco, caigo en la situación particular de pronto estafar en su buena fe a todo aquel que me lea, porque yo no tengo precisión para escribir. Por lo tanto, aquí nos vamos a dar cuenta que escribir no es un hecho deliberado. Hay que prepararse para escribir. El primer aspecto que debemos tener en cuenta es el conocimiento y dominio del tema. ¿Qué otra cosa necesitamos identificar? ¿Cuál es el tipo de texto que yo voy a redactar? Ahora, también debo pensar quién es el receptor de la información, a quién va dirigido, porque no es lo mismo hablarle a mi mamá que escribirle un texto a un jefe. Entonces, de estas condiciones depende la dimensión comunicativa. Entonces, ¿a quién va dirigido? ¿Quién es mi público? En el caso de que esté escribiendo para gente que sabe mucho del tema, considero que debe haber mucha profundidad en el planteamiento de las ideas. Pero si tengo un público que es completamente disímil, que puede no tener ni la menor idea del tema que yo estoy escribiendo, así como también puede ser alguien muy erudito en el tema, entonces tengo que identificar un tema medio para que quien me lee no se sienta defraudado desde el punto de vista de conocer o no desconocer. Muy bien, entonces también debemos incluir el tema de las herramientas gramaticales. Esas herramientas gramaticales, ¿cuáles son? Hacer el papel de la corrección. Siempre que escribamos hay que estar corrigiendo, hay que estar revisando, hay que estar leyendo. Tenemos que verificar que los contenidos tengan cohesión, que tengan coherencia, que si escribí un titular, obviamente ese titular tiene que ver
con el tema focal o el tema central del escrito. Que si tengo unos subtítulos que van a ayudar al lector a hacer unas determinadas pausas y lo van a orientar dentro de las posibles temáticas, los subtítulos también sean los adecuados. No ese título que promete y a la hora de la verdad cuando yo escribo no tengo ni idea de qué fue de lo que escribí, pero que tenga relación con el titular no la tiene. Entonces ahí tenemos que hacer un ejercicio de autocorrección, autorregulación para garantizar que esas herramientas gramaticales queden correctas. Hay que ver cuál es el contexto comunicativo, qué es lo que yo quiero producir con el texto que estoy redactando, cuál es la estrategia. Quiero hacer que lloren, quiero hacer que digan inmediatamente que sí, quiero lograr que esto genere una denuncia y que mueva a las personas, entonces hay que mirar cuál es el objeto de hacer este texto y mirar todos los aspectos que tienen que ver con la autorregulación. Entonces, obviamente, hay una etapa de planificación. La etapa de planificación es previa a sentarme a escribir. Y entonces, si estoy pensando a quién le voy a escribir, qué tipo de receptor es mi lector, tengo también que definir cuál es esa dimensión comunicativa en la que yo voy a interactuar con él y cómo voy a escribir, es decir, lo que quiero decir, de qué forma se lo hago llegar, qué relación tengo con el lector, es cercano, es lejano. Él ha puesto todas sus esperanzas en mí, no tiene ni idea quién soy yo, entonces hay que revisar cómo es que ese texto va planificado teniendo el tinte, el color o el tono que mi lector está esperando. ¿Qué tipo de texto voy a escribir? Se refiere a la forma. Voy a escribir un ensayo, es un texto completamente libre. Voy a escribir una noticia, entonces tengo que acogerme a una estructura específica porque pues cuando uno va a escribir necesariamente tiene que conocer qué es lo que quiere hacer con ese escrito y qué cara va a tener. El que quiere la poesía pues ya sabe que todo lo tiene que rimar. Entonces hay que definir cómo es ese texto, qué quiero comunicar, qué quiero enviar, qué quiero producir y obviamente hacer los ejercicios de revisión del caso, no solamente desde la parte ortográfica, sino también desde la fuerza, desde el estilo, desde el mensaje, desde la coherencia, para que ustedes puedan tener una etapa tranquila de planificación que es completamente previa. Hay varias definiciones, a mí esta me encanta, es una definición del Ministerio de Educación de México y dice, la producción de texto escrito es una competencia comunicativa que se realiza en una situación concreta y con un propósito claro. Producimos un texto escrito cuando tenemos la necesidad de comunicarnos, para relacionarnos con otro, para expresar nuestras ideas y sentimientos, para crear, informar o investigar o aprender. Es muy cierto esto que dice el Ministerio de Educación de México. Entonces aquí vemos la figura de anticiparse al texto, de planificarlo antes de redactar y cuando ya estamos en el ejercicio de redacción, revisar lo que escribimos. En esta etapa de planificación, pues tenemos 5 instancias distintas. Entonces, primero, yo puedo aplicar distintas técnicas de organización de las ideas. Ahí estoy libre, empiezo a depurar el tema y pues el ejercicio práctico es revisemos que si vamos a tener un ensayo de nuestro libro amado, del libro que queremos compartir con el curso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Volver a leer el libro, sacar por separado unas determinadas anotaciones que me hablen de los aspectos fundamentales del libro, hacer mención a su autor, qué fue lo que el autor quiso dejar como mensaje a partir del libro, quién es el personaje principal, cuáles son los personajes secundarios, qué papel juegan dentro de la historia, en qué contexto físico, psicológico o cronológico se desarrolla la historia, qué aspectos históricos podrían cambiar el curso de los acontecimientos cuando me dedico a escribir en medio de un conglomerado de situaciones particulares. Entonces, obvio, tengo que revisar qué es lo que va a pasar con esas ideas y a qué le voy a dar prioridad, qué voy a utilizar como argumento y adicionalmente dónde están las conclusiones después de presentar mi reseña del libro.
Puedo tener también una postura crítica y mi postura crítica está anclada de pronto en algunos planteamientos que tuvo el autor. Entonces, yo voy a controvertir lo que el autor está planteando y lo hago desde sus argumentos y desde los míos. Por lo tanto, tengo que planificar qué es lo que voy a hacer. Determinar cómo será el texto, si lo que quiero es que mis compañeros lean realmente, si lo que quiero es impresionar a la profe, si lo que quiero es darme el gusto de escribir por escribir, porque tengo la posibilidad de contar de mi libro amado y que eso va a ser absolutamente espectacular porque voy a lograr que otras personas lo lean. Analizar los elementos de la situación comunicativa, qué es lo que podría ayudarme a mí, qué es lo que impresiona, qué cosas no digo porque son demasiado pesadas. Ahora, formular con palabras el objetivo de una comunicación escrita también es completamente válido, sobre todo cuando se trata de estrategias de carácter investigación formal. Entonces, necesito plantear esas ideas y formular los objetivos de manera escrita. Consultar fuentes de información diversa, es decir, quién más está hablando del tema, quién ha estado expuesto a un determinado tema. Es claro que cuando estamos escribiendo, necesitamos también identificar un poco cuál es la fuente que vamos a elegir en el computador. Porque cuando la letra no se entiende, dificulta la lectura del receptor de la información. Y cuando el receptor de la información encuentra que lo que está leyendo no lo está leyendo bien, se aburre y se va de la lectura. Por lo tanto, yo no cumplo la función de a quién le voy a escribir y que esa persona que leyó mis escritos encuentre que va a ser muy divertido y muy agradable volver a leer un texto mío. Entonces, dentro de las fuentes que deja el computador, hay unas que son muy claras, por ejemplo, fuentes que son redondeadas, que no hay diferencia de interpretación entre las vocales, por ejemplo. Dentro de eso tenemos Baskerville Old Face, Bookman, Century, Goody, Perpetua, Book Antigua, Centaur, Garamond, Lucida, Times New Roman, que es, digamos, la que por defecto todo el mundo utiliza. Pero también tenemos presente que hay un tipo de letra que se utiliza, que es muy sofisticada, que se utiliza en los avisos publicitarios y que nosotros también utilizamos mucho una fuente como Arial. Esa fuente Arial está en toda la mitad. No es una fuente romana, digamos, de letras redondeadas y gorditas, sino que tiende a estar muy moderna y muy plana, sin curvas. Por ejemplo, las AES no traen colitas, las E no traen colitas. Entonces, pues todavía está dentro del rango de utilización de una fuente para poder concebir un texto. Muy bien. Veamos qué dice este proceso de construir un texto a partir de las palabras. En este momento hay una tendencia natural hacia el acortamiento. ¿Y por qué? Porque las palabras largas dificultan la lectura. Entonces veamos lo que es esto. El otorrinolaringólogo estadounidense contratado por el Clinicentro Latinoamericano de Investigaciones Maxilofaciales reexaminó la radiografía del superhematoma del 17º paciente voluntario. Yo creo que esto hay forma de decirlo de una manera un poco más sencilla. Cuando nosotros estemos escribiendo, tengamos claridad sobre el tipo de palabra que estamos usando, el conocimiento que tenemos de esa palabra para poder involucrarla dentro de nuestro aspecto, digamos, de análisis o de que la palabra juegue un papel importante en el proceso de comunicación. Ahora, como el inglés, tenemos una tendencia muy clara al acortamiento de palabras. No estamos usando palabras largas. Entonces, de hecho, con los nombres de las personas, mi amiga se llama Teresa y yo le digo Tere. Mi amiga se llama Martica o Marta Lucía y yo le digo Martu. En fin, tenemos una tendencia normal al acortamiento de palabras porque las lenguas estructuradas sobre palabras cortas son mucho más dinámicas que las que tienen una estructura de palabra larga. En el caso, por ejemplo, de los nombres de las compañías, se utiliza la sigla, la ONU dijo, pero cuando estemos escribiendo viene un concepto.
Si yo voy a escribir la sigla, necesariamente tengo que escribir acto seguido el nombre completo, así sea entre paréntesis. La ONU, abro paréntesis, Organización de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para guiar al lector en la interpretación de lo que estoy diciendo. Cada vez que ustedes vayan a redactar, utilicen palabras conocidas. Utilicen extranjerismos aprobados, no aquellos que no están contemplados dentro de la Academia de la Lengua. En el tema de localismos hay que ser muy claro y es, ¿quién nos está leyendo? ¿Será que la cantidad de localismos que nosotros utilizamos en Colombia las entiende un extranjero? Entonces, necesariamente, si vamos a tener un público proveniente de distintas partes del mundo, así tengan como lengua materna la lengua castellana, pues necesariamente tengo que revisar qué tipo de localismos sí le sirven a esta persona para entender. Entonces, utilicemos palabras cortas, utilicemos palabras conocidas, no hagamos uso de extranjerismos, no hagamos uso de localismos, no repitamos, no utilicemos palabras gatillo o detonante, que son esas palabras que de pronto están dentro de una jerga, dentro de una mal llamada lengua castellana, pero que corresponde a vulgaridad, a palabras de grueso calibre, porque eso desata malos entendidos y animadversiones entre las personas que están interactuando en el proceso de comunicación. Ya entonces les comentaba en la clase de ayer la técnica del por qué, del dónde, del cuándo, del qué, del cómo, del quién, como amigo fundamental del planteamiento de las ideas. Vamos a dejar hasta aquí para que el tema de la técnica lo podamos ver en una siguiente clase. Si tienen alguna duda, por favor me escriben. Si tienen alguna duda, me dejan saber por medio del WhatsApp o me llaman simplemente para poder entender este concepto de clase planteado en el día de hoy. Que sean felices. Un abrazo.